Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a retomar un poco lo que estuvimos viendo acerca del racionalismo y del empirismo. Bueno, en primer lugar, me gustaría resaltar un poco que esto, al parecer, parecen ser problemas viejos, ¿no? Digamos, tienen mucha actualidad en los fenómenos, ¿no? Porque eso lo vamos a ver al final del video, para que veamos cómo podemos pensar estas dos posturas en función de la obra, ¿no es cierto? Para que no solamente queden en un mero libro, digamos, en una mera clase, y que se pueda llegar a pensar en nuestra realidad o ver qué problemas tiene la realidad al ser pensada, ¿no es cierto? eh, Problemas que vamos a ir también un poco complejizando hoy en las clases que vienen, ¿no es cierto? Bueno, para eso vamos a ver un PowerPoint que nos va a introducir un poco en la temática de hoy. Bueno, cuando hablamos de racionalismo e empirismo, recuerden, bueno, racionalismo hablamos de René Descartes, y empirismo hablamos de David Hume o David Hume. Ambos movimientos, racionalismos e empirismos, pónganle que tiene como, o al menos así como lo vemos nosotros, ¿no? Son movimientos filosóficos que se dan en Europa, ¿no? Y abarcan el siglo XVII, mediados del siglo XVII, hasta comienzos no, digamos, sí, hasta comienzos del siglo XVIII, pongan entre 1650 y 1870 y pico, por ahí. Que sin embargo, si bien es algo antiguo, como algo viejo, en realidad no antiguo, ¿no? Lo antiguo es algo que ya no sirve, en realidad si bien es algo que no es actual en el sentido temporal, sí es muy actual en su problemática, en las consecuencias que de esto se deriva. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué pasa con el racionalismo y el empirismo, que ya lo vimos, pero vamos a profundizar un poco más sobre estos movimientos. Bueno, Bueno, el racionalismo de Descartes, ¿no? Ya lo habíamos visto, decimos el verdadero conocimiento no cambia, no necesita la experiencia. Eh, por ejemplo, el pienso, luego existo de Descartes, Descartes ahí se ayuda mediante la razón, de hecho niega lo que son los sentidos, ¿no? O sea, ni los sentidos me engañan, lo único que no me engaña es la razón, ¿no? Por eso llegar a la conclusión mediante la duda, ¿no? Y la duda es pensar también, entonces pienso, luego existe, eso es algo que no necesita de la experiencia, es algo que es evidente por sí mismo, por nuestra razón. Otro enunciado racionalismo, hay otros racionalistas también, otro muy conocido, por ejemplo, es un tal Leibniz, no lo vamos a ver obviamente, pero siempre hacen mucho hincapié ambos en lo que es el conocimiento que la razón se basta a sí misma, ¿no? Por medio de la cual la razón se basta a sí misma, por ejemplo, 2 más 2 es 4. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Un poco con el ejemplo del meme, ¿no? El que aprende a sumar. Hacer 2 más 2 es 4, en líneas generales. No, yo no tengo que ir a la experiencia a saber, si alguien me dice 2 más 2 es 4, no tengo que ir a buscar ese 2 más 2 es 4 afuera de mi razón, sino que con la propia cabeza yo hago la cuenta y ya me doy cuenta. La razón se basta a sí misma para saber que 2 más 2 es 4 o hacer cualquier tipo de cuenta, de resta o multiplicación, división, etc. ¿No? Estamos hablando de cosas que la razón no necesita ir afuera de sí misma para saber que son ciertas. Todo lo contrario pasa con David Hume. Eh, Justamente el verdadero conocimiento para David Hume es el conocimiento que nos viene de la experiencia. Por ejemplo, esta mesa es blanca, ¿no? Entonces, ya con el racionalismo creo que quedan claro. Vamos a ir un poco al empirismo, a ver cómo es que está funcionando, o sea, cómo es como esto que la experiencia decide. Si yo digo esta mesa es blanca, ¿no? Le digo al muchacho este que está acá, ¿no es cierto? Al tipito este, esta persona va a tener que salir de sí misma, de su razón, y va a tener que ir a la experiencia a saber
si esta mesa es blanca, efectivamente. Entonces, si él ve que la mesa es blanca, ¿no? Entonces, esta mesa es blanca, es un enunciado que es verdadero. Ahora, si él sale a su experiencia y esta mesa, por ejemplo, es azul, como vimos acá, esto quiere decir que no es verdadero. Esta mesa es blanca, es falso. Entonces, en este ejemplo, la verdad la define el objeto, porque el objeto es el que se presenta, ¿no? De tal forma de que esta mesa es blanca o no lo sea. En todo caso, necesito de la experiencia para saber si la mesa es o no blanca, a diferencia del 2 más 2 es 4, que me bastaba la razón por mí misma para, saber si era cierto o no. Bueno, pero ambas corrientes filosóficas tienen un problema. O sea, el empirismo no explica realmente cómo es que conocemos, o no explica totalmente cómo conocemos, mejor dicho, como que faltaría algo que vamos a ver ahora. El racionalismo no permite explicar cómo nuestra realidad exterior, cómo es nuestra realidad exterior y ampliar nuestros conocimientos. Vamos un poco a ver el ejemplo del empirismo, ¿no? De Hume, de la experiencia y demás. El problema del empirismo es, ¿conocemos realmente solamente por nuestros sentidos? Vamos a pensar un poco esa frase. ¿Solamente conocemos por nuestros sentidos? Yo acá tengo una taza, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven el color, ven la forma, pero sin embargo hay otras tazas, ¿no es cierto?, que son distintas. Esto quiere decir que en realidad cuando conocemos cosas distintas, todo el tiempo, ¿no? Conocemos cosas distintas. Y es un poco también el ejemplo de la mesa que tenemos acá, ¿no es cierto? Yo, digamos, tengo una mesa acá azul, tengo una mesa blanca de 3 patas, esta de 4 patas, acá tengo otra mesa de vidrio, o sea, tengo diferentes mesas, diferentes materiales, diferentes colores, ¿no? Y diferentes formas, si quieren, así que en las que se ven. Pero acá me parece que el kit de la cuestión es que decíamos si conocemos solamente por los sentidos. El tema es, si tenemos en cuenta que todas las mesas son distintas, ¿cómo podemos reconocer cosas distintas, que son distintas entre sí, ¿no? Con diferentes materiales, diferentes formas? En el caso de la mesa, alguna tiene 3 patas, otra tiene 4. Digamos, son diferentes, pero sin embargo le damos un mismo nombre. ¿No es cierto? ¿Cómo es que logramos hacer eso? Meter todas cosas distintas, ¿no? Y reconocerlas y darle un mismo nombre. Ese es el problema del empirismo, porque el empirismo dice, bueno, conocemos mediante las impresiones, como habíamos dicho. Acá veo que esta, por ejemplo, esta mesa es azul, si la toco puedo saber si es lisa, áspera, por medio de la visión también puedo ver más o menos la forma que tiene la mesa, pero en realidad puedo también ver el material, tocar el material, esta mesa será más áspera que esta que es de vidrio, diferentes cosas. Digamos, me dan las impresiones, ¿no? Los sentidos. Pero el tema es, ¿basta eso para conocer? Digo, yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Los animales seguramente tendrán impresiones, le vienen cosas de afuera, ¿no? Pero sin embargo, ¿tienen la capacidad de reconocer, por ejemplo, que estas 3 cosas son mesas? Yo creo que es el problema del empirismo. El empirismo me dice, conozco por los sentidos, pero se queda ahí, porque no puede solucionar esto, porque yo conozco, estas 3 mesas son distintas, y yo sé que son mesas, pero no mediante los sentidos, mediante alguna otra cosa, que ya veremos qué es. Ese es en general el problema del empirismo. El problema del empirismo es medio complicado, ¿no? O sea, pero el problema del racionalismo es un poco más sencillo. Yo cuando digo 2 más 2 es 4, o pienso luego existo, son cosas las que la razón se basta a sí misma, ¿no es cierto? No necesito ir a la experiencia. Pero como habíamos visto con Descartes, que los sentidos lo engañaban, él no podía salir a la realidad exterior, dado que los sentidos lo engañaban, y no podía dar por seguro las cosas que veía fuera de su razón, ¿no es cierto?
Entonces, para el empirismo, para el racionalismo, la realidad exterior no le está vedada, por decirlo de alguna manera. No considera que es una fuente segura de conocimiento. Entonces el tema es cómo podemos conocer la realidad exterior y ampliar nuestro conocimiento de dicha realidad. Porque evidentemente el problema cuál es, no nos podemos quedar con palabras, y de hecho no lo hacemos realmente. Digamos, nosotros no nos manejamos por la vida diciendo 2 más 2 es 4, y eso luego existo, etcétera, digamos, haciendo cuentas, digamos. Nosotros vamos a la realidad y la queremos conocer. Y el racionalismo lo que dice es que, bueno, no, la realidad exterior en realidad no es algo seguro de conocer, como decía Descartes, ¿no? Eh, las ilusiones ópticas, el caso del sueño, por ejemplo, ¿no? Son todas cosas que a mí me hacen que la realidad exterior no sea conocible. Entonces, el resumen de la cuestión es que o sea, ambas corrientes tienen una limitación. El empirismo no permite saber cómo logramos conocer cosas distintas y darles un mismo nombre. A ver, esto lo hacemos, no digo que no lo hagamos. La gente no era parada y no lo hacía. Pero lo que se pregunta es cómo logramos hacer eso. ¿Es por medio de las impresiones, de los sentidos? Ese es el punto central. O sea, no, no conocemos, evidentemente, mediante los sentidos o mediante las impresiones, en el caso de Hume, porque hay algo más. Tiene que haber algo más porque no puedo conocer sino mediante, o sea, tantas cosas distintas, con impresiones distintas, meterlas en un mismo nombre o concepto, ¿no? Que es, por ejemplo, el que habíamos visto de la palabra mesa. Por otro lado, el racionalismo no permite la posibilidad de conocer nuestro mundo exterior, lo que no somos nosotros, que está fuera de nuestra razón, y ampliar nuestro conocimiento. O sea, no podemos ir más allá. La solución de esto, bueno, la solución a estas dos problemáticas, el tema de cómo conocemos más allá de los sentidos y, y cómo podemos conocer, o sea, con los sentidos, digamos, esta idea de, bueno, cómo es que conocemos, la vamos a ver la próxima clase. Acá lo planteamos la cuestión más que nada. Y bueno, y esto que parece así un poco, ¿cómo se dice? Antiguo o raro, digo, se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Porque si tomamos la experiencia como algo que se aparece, que está ahí afuera, ¿no? Vamos a la pregunta que hicimos, o que les hice al principio de clase, ¿no? Al principio de este año, digo, ¿cómo es que en realidad, ante un mismo hecho, ¿no es cierto?, puede haber una discusión si el hecho es el mismo, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar un mismo hecho de diferentes formas? Si en todo caso las impresiones que recibimos de ese mismo hecho eh, son las mismas, ¿no es cierto? Me parece que el problema, el empirismo no puede explicar eso, por ejemplo, ¿no? El empirismo o sea, si las impresiones de un hecho son las mismas, ¿no?, que recibimos por los sentidos, cómo a veces podemos discutir por ese hecho, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones políticas, ¿no? Si decimos me gusta más un partido que otro, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo es discutir sobre el hecho político, ¿no? Sin embargo, ante ese mismo hecho, ¿no? Al parecer mismos hechos, ¿no? Recibimos, o sea, parecería ser que recibimos las mismas impresiones, pero que variamos en la forma de interpretarlas, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que el empirismo se queda ahí, o sea, ¿conocemos verdaderamente solamente con la experiencia, con las impresiones, o hay algo más? Y bueno, con el racionalismo también pasa mucho. No exactamente con el racionalismo, pero muchas veces no nos pasa que tenemos prejuicios nosotros en la cabeza y no nos preocupamos por ir a corroborar a la experiencia, ¿no? Eh, si estos prejuicios que tenemos son ciertos o no. Hay un filósofo que decía que el 75% de las cosas que hacemos son mediante prejuicios, ¿no es cierto? Eh, Tiene algo parecido con esta idea de racionalismo, ¿no? Que se queda en sí mismo y no va a la realidad a corroborar si lo que dice es cierto o no. Bueno, esto es un poco la cuestión del empirismo y el racionalismo. Bueno,
Ya la clase que viene vamos a ver cuál es la superación de estas dos corrientes filosóficas. Bueno, nos vemos en clase.